un maestro de la palabra y la cosmovisión cristiana, para formar a sus discípulos, quienes irán a las naciones a enseñar y multiplicarse, entendiendo y extendiendo el reino de Dios. Si usted no entiende qué es el reino de Dios, poco o nada va a ser para que se extienda. Entonces hay que entender para saber qué es lo que estamos extendiendo. Y eso es lo que tiene que hacer usted. Somos embajadores del reino. Tenemos que extender ese reino. ¿Dónde? Donde lleguemos. Donde usted desarrolla sus actividades. Enseñar a enseñar es una didáctica para desarrollar las competencias y saberes en ciencias de la educación. Está destinada a los profesionales. Es de amplia aplicación permanente. Incluye la investigación, la extensión y la cátedra magistral. Se desarrolla en todo ámbito donde se hace academia, formación, educación, como parvularios, escuelas, colegios, seminarios, cursos, talleres, diplomados, maestrías, doctorados. Entonces, y esto también lo tienen que aplicar, ese concepto, porque básicamente la iglesia también es como una escuela de vida, es un lugar donde desde los más pequeñitos, los que nacen dentro de la cobertura, del paraguas de su iglesia, tienen que recibir todo lo que es la enseñanza, el discipulado, desde el parvulario hasta que estén ya viejitos. Entonces es muy importante entender también que la congregación es un lugar de formación, de educación, de capacitación, de entrenamiento, de adoctrinamiento. Entonces, donde se aplica bastante las ciencias psicopedagógicas, donde se aplica lo que podríamos plantear el concepto de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la congregación. En la congregación. Mire la responsabilidad que usted tiene. Es al mismo tiempo pastor de una congregación, pero tiene que fungir como rector, como director de colegio, como responsable del parvulario. Entonces es muy importante que nos concentremos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sirve para todo. Sirve para ejercer la profesión como para que usted, ¿no es cierto?, también dirija la congregación o cualquier otra institución. Incluye el proceso de enseñanza-aprendizaje, del cual estamos hablando, la investigación permanente del enfoque bíblico en relación a la enseñanza, las corrientes filosóficas de la ciencia, de la educación, del pensamiento, enfoques, métodos y teorías psicopedagógicas o pedagógicas o didácticas. Entonces, usted no solamente va a estar comparando la palabra del Señor, sino también va a estar al día en todos los avances de la ciencia de la psicopedagogía, en las ciencias de la didáctica. Usted tiene que estar al día. No digo que sea, digamos, una persona que esté todo el tiempo detrás de las últimas investigaciones, pero tampoco se puede alejar todo el tiempo de lo que está sucediendo en el mundo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las ciencias de la educación. Es importante, incluso para su propia edificación, para su propio desarrollo. Imagínense si usted no conocería el manejo de las TICs. En este momento estaría como un poco marginado de lo que significa el avance de la ciencia y la tecnología. Pero no solamente los TICs, hay que entender los TICs con un enfoque cristiano, hay que entender los TICs, la tecnología de información y comunicación, con un enfoque de concepto realmente bíblico, si usted quiere, o desde el punto de vista doctrinal de su congregación. Pero desecharlos así, por así, no vale la pena. Usted tiene que analizar, tomar lo bueno, desechar lo malo. Toma lo bueno, desechar lo malo. Eso es lo que hay que hacer con todas las ciencias, con todas las técnicas, con todas las artes, con todos los avances, incluso de las diferentes ciencias. Entonces, el enseñar a enseñar es formar a las personas, educando con saberes, en competencias especializadas. Es una forma de poder discipular también. Entonces es muy importante que usted se tome el tiempo para planificar qué es lo que va a hacer en su congregación, en su rol como maestro, pastor. Esto es importante y además eso le va a dar
mucha ventaja en relación a que lo que usted puede conseguir en un año puede hacerlo intensivo y puede conseguirlo con buena planificación psicopedagógica en 6 meses, en 3 meses. Es lo que sucede ahora. Ya antes se tenía que pasar 5, 6 años para una carrera. Ahora con el avance de la psicopedagogía, de la ciencia de la comunicación, con las nuevas tecnologías, las carreras en todos los ámbitos se han reducido. Antes arquitectura era 6 años, ahora son 4 años y medio hasta egresar, ya se van reduciendo. Antes para aprender topografía uno tenía que pasar, creo que 2 años y medio, 3, utilizar las tablitas, escribir a mano. Ahora con el satélite, el topógrafo lo que tiene que hacer es manejar un programa netamente satelital, digital, y le da con milímetros de error, le puede dar un plano de 10 hectáreas, 100 hectáreas, porque todo está ya tan bien hecho, vía satélite, con nueva tecnología, que antes para ejercer de topógrafo o agrimensor, se llamaba antes, los que estaban en áreas que medían terrenos mucho más grandes, tenían que ir al terreno, sacar el teodolito, un trabajo pero realmente tremendo. Ahora todo está georreferenciado, usted entra a los programas y puede tener el plano del lugar, no en unos 6 meses, 7 meses, por ejemplo, para medir una finca, usted lo puede sacar en mediodía. Entonces, esa es la diferencia del avance de la ciencia y la tecnología. Y es por eso que tenemos que estar al día. Y eso se hace con la Grey, enseñando a enseñar también. O sea, usted tiene que ser el mentor, tiene que ser la luz para que pueda enseñar a su Grey, que es una forma muy interesante de poder dirigirlos para que ellos puedan formar en diferentes competencias. Ojo, las competencias no solamente son para la universidad, las competencias formativas. Por ejemplo, usted tenía que dar cursos especializados a todo lo que es el ministerio de adoración. Desde el punto de vista de algunas congregaciones, no de todas, de algunas congregaciones, los adoradores tienen un rol muy importante que jugar en los cultos o los servicios de la iglesia. Y los adoradores tienen que estar en plena santidad. ¿Qué significa esto? Que los adoradores tienen que estar en conexión, comunión con Dios, tienen que conocer la Biblia mejor que cualquier otra persona, porque tienen que dominar la Biblia, porque estos adoradores son los que realmente, de acuerdo a esa doctrina, son los que están haciendo la guerra espiritual. Eso es lo que plantean algunas doctrinas. El tema de otras congregaciones, los miembros del coro que está adorando al Señor también, no estamos hablando de adoradores con guitarras eléctricas, sino los coros, los corillos, tienen que vivir en santidad también. Y las personas que están en los coros reciben cierto tipo de capacitación bíblica que es muy fuerte para que ellos puedan ser realmente discípulos de Cristo. En algunas iglesias no aceptan a los adoradores, al ministerio de adoración, por más de que toque la guitarra de una forma maravillosa, sea un Eric Clapton o un Jimi Hendrix, no. Ellos tienen que estar en comunión con Dios, tienen que tener una relación con Dios que sea a muy alto nivel, porque son parte del culto, del servicio de la congregación. Entonces, hay cursos especializados para la santidad de los ministerios de adoración. Hay cursos especializados para la capacitación en lo que se refiere a los coros, corillos, obviamente de acuerdo a cada una de las congregaciones. Entonces, es muy importante, usted tiene que enseñar incluso a los adoradores cómo se debe adorar de acuerdo a principios, preceptos bíblicos. Y eso lo tienen que tener muy interiorizado, muy entendido y tienen que practicarlo. Entonces, enseñar es muy importante. Es útil para la labor del pastor profesional porque básicamente usted es el entrenador, el capacitador, el coach, el que va a enseñar a toda su congregación a cómo actuar, cómo trabajar, cómo organizarse. Y es importantísimo porque usted es un expertos en lo que se refiere a talentos humanos.
Usted maneja gente todo el día. Usted es el que va a manejar gente. Y el que maneja gente, como cualquier otra profesión, es el profesional experto. ¿De qué me sirve a mí conocer diseño, conocer materiales de construcción, conocer cómo se va a hacer una obra, un edificio, si soy pésimo para organizar a la gente, pésimo para dar órdenes, que no pueda organizar un equipo de trabajo especializado, no pueda manejar a los albañiles, a los capataces, a los plomeros, a los carpinteros? Y es todo un arte. Ser arquitecto, constructor, uno tiene que conocer, incluso es tan interesante que el arquitecto tiene que conocer la mentalidad y la forma de enfoque que tiene cada uno de estos grupos de trabajo. Por ejemplo, los carpinteros tienen un carácter, los plomeros tienen otro, los electricistas tienen otra forma de ser. No podríamos decir cortada como si fuese con un cuchillo, pero ellos tienen la forma de trabajo, la forma de pensar que es diferente. Un plomero no piensa igual que un electricista. Incluso hay choques entre los grupos de trabajo. Un albañil no tiene la misma relación con los grupos, por ejemplo, de los que trabajan en maquinaria pesada, con la grúa. La gente empieza dentro de la misma construcción a tener diferentes tipos de relación. Por ejemplo, el que maneja una topadora, una retroexcavadora, se siente de mucho más estatus que el encofrador. Eso es lo que usted tiene que hacer. O sea, tiene que ver cómo, donde vaya, usted es un experto de talentos humanos. Tiene que sacar lo mejor de los talentos humanos para que sirva mejor a Dios. Donde esté, sea en la congregación, en una institución o en un lugar donde Dios lo ponga para trabajar. El enseñar es darle la calidad a la docencia universitaria. Ahora vamos a hacer un pequeño, vamos a plantear un paralelismo, la universidad y la congregación. Hay muchas cosas que son interesantes de ver porque se pueden entender en paralelo. Esto es importante. Por ejemplo, el enseñar es darle calidad a la docencia universitaria en innovación educativa, transformadora, holística, propositiva y crítica a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Filosofía, visión, misión de la carrera universitaria. Una carrera universitaria que no tenga filosofía, visión, misión, no funciona. Tiene que tener esos componentes, objetivos, etc. Hay una serie de otros más. Usted ya tiene y ha hecho el trabajo. Parece que a muchos de ustedes ya han entregado todo lo que significa la organización de una congregación ideal. Es lo mismo. El desarrollo de las competencias, el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en la universidad como en algunas unidades funcionales de la congregación, es muy parecido. Y además es muy importante que usted pueda comparar para entender mejor qué es un organigrama, un plan operativo anual, un manual de funciones y obligaciones en diferentes instituciones. Porque hay personas que dicen, no, mi congregación no necesita manual de funciones. Está bien, pero si crece mucho, si tiene 5,000, 10,000, 20,000, usted tiene que tener manual de funciones. No, mi congregación no necesita plan operativo anual. Perfecto, pero si crece mucho, tienen que empezar a controlar el plan operativo anual, no para controlar por desconfiado. Imagínense, se dispara su congregación, tiene gran cantidad de avanzadas, tiene gran cantidad de iglesias, misiones, etc. Si no tiene un sistema de mayordomía, lo que se llamaría de administración muy bien planteado, va a tener problemas al final. Va a haber algunos problemas de choques, de enredos. Entonces, Dios es Dios de orden, y para eso también ha creado las ciencias de administración, de organización, de logística, etc. Es importante, es como cómo se organizan los ejércitos. Imagínense si un ejército no tiene una organización profesional, una universidad tampoco. Todas las organizaciones tienen que tener ciertas bases de orden, de organización, de sistematización. Entonces es muy importante por eso hacer este paralelo. Porque hay que entender que cada organización tiene sus propias características. Y eso es importante diferenciar. O sea, ¿qué diferencia hay entre una organización y otra organización? Entonces, esto es importante en lo que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente entender
cómo usted puede dar una formación de calidad a su grey. Nosotros nos esforzamos como institución formativa universitaria para dar el mejor servicio que podamos. Usted también, primero es el que sirve. Entonces, tenemos que ver la forma como podemos dar el mejor servicio a nuestra grey. Un punto importante. Para hacer eso, obviamente, que necesitamos el apoyo del Espíritu Santo, nuestros conocimientos de preceptos bíblicos. Tenemos que entender también que es muy importante pedir estar en comunión con Dios. Yo te guío por el camino de la sabiduría, dice, te dirijo por sendas de rectitud. Esto es clave. Una organización que esté dirigida por el Señor va a ir por la senda de rectitud. Y esto es bien importante. De repente, en una institución no gubernamental o una institución gubernamental, no está yendo por el camino de rectitud. Grave. Pero es permitido por la sociedad. No permiten. Pero cuando una institución eclesial, sea paraeclesial o proeclesial, no camina por rectitud, le cae todo el mundo. Tremendo. Comete un error el pastor así de chiquito y lo arman de tal forma que realmente parece que se ha comido en la mañana un niño el pastor. Una pequeña equivocación por el mismo hecho de la formación que tiene el mundo, determina que se haga noticia de una pequeña situación, de un pequeño error que se comete y se lo amplifique. No sucede así con el mundo. Pero cuando usted trabaja en esa institución, ¿qué es lo que tiene que lograr? Que esa institución vaya por el camino de rectitud. Y eso es una labor que usted tiene que hacer, por eso está estudiando, por eso es llamado por Dios, por eso es profesional en el Evangelio. Por eso, los procesos de aprendizaje y enseñanza deben ser utilizados por los ministros de Dios para inculcar el estudio sistemático de la Biblia. Obviamente, con mucha táctica, mucha estrategia, porque ahora las leyes determinan que cuando uno habla de Dios en un lugar, puede ser incluso sancionado. Ese es el nuevo enfoque. Ya han prohibido que se lea la Biblia en algunos colegios, en algunos países determinan que es una aberración que alguna persona hable de Cristo en las diferentes instituciones. Pero tenemos que desarrollar con mucha inteligencia y con la licencia de nuestro amado Padre y el esclarecimiento del Espíritu Santo, cómo vamos a intervenir donde nos ponga el Señor a trabajar. O sea, es muy importante. Para inculcar el estudio sistemático de la Biblia, usted no va a ser contratado por el Ministerio de Deportes, por ejemplo. Usted no va a ir a hacer una célula ya. Lo hará con tiene que aprender todo lo que significa la cultura institucional de esa institución, de los reglamentos, entender, y una vez que ha entendido, usted ya empieza a desarrollar su trabajo. Pero solamente el hecho de que usted sea una persona recta, correcta, que cree en Dios, que sea puntual, que no muestre lo que el mundo llama, digamos, las mañas del mundo, usted ya está dando, con su testimonio, ya está dando una buena prédica. Imagínense si gana la confianza, pues puede ganar la confianza de todos y cada uno, desde la persona más humilde, me refiero en el sentido de más humilde hasta la más, qué sé yo, que sea la más torpe, una persona que sea realmente soberbia. Usted puede ganar a todos, porque usted trabaja con la palabra y está respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Esto es importante que usted vea y que lo pueda aplicar. ¿Por qué? Porque usted tiene el compromiso del discipulado. Su formación en competencias y saberes es importantísimo que usted vea que ese tema lo tiene que manejar a tal nivel que pueda hacer llegar todo este concepto a los que están trabajando con usted. Entonces, en este taller, las palabras claves son enseñar, aprender, discipular. Domínelas, trabaje en ellas para que pueda tener una idea muy clara de lo que significa el tema de estas palabras claves.
Entonces vamos a ver la forma ahora de cómo vamos a hacer algunos ejercicios para poder ver cómo estamos manejando el tema de lo que hemos aprendido durante toda la carrera. Vamos a plantear un ejercicio que es muy interesante. Vamos a tratar de que las personas que están en este curso tengan la mayor participación posible y vamos a plantear un estudio de caso. Ya lo han hecho en otras materias. Vamos a utilizar de repente un método mucho más simple o el mismo método que han utilizado los otros catedráticos para ver qué podemos hacer en ese tipo de actividades. ¿Ok? Estamos listos. Entonces, atención, Jesse, vamos a plantear un estudio de caso para determinar cómo el pastor evangélico que trabaja en una institución que no es la iglesia, que está trabajando, por ejemplo, en otro lugar, tiene que actuar como pastor. Esto es bien importante porque usted también como pastor va a tener que dar cierto tipo de consejos a su grey, a las personas que están trabajando en diferentes lugares. Usted tiene una grey de 100, 200 familias, va a haber entre esas 100, 200 familias personas que van a chocar, si son discípulos, si son ovejitas suyas, van a chocar con lo que está sucediendo en el mundo. Y es con seguridad que ya usted ha dado consejo, ha mentoreado, ha hecho coaching, o lo que usted quiera llamar en su congregación, y le han preguntado cierto tipo de cosas. Y usted ha tenido que dar soluciones del comportamiento de esa persona, de esa grey, de parte de la grey, que dice, ¿qué hago si tengo el martes, me han invitado a la casa de mi jefe para el martes de chaya? ¿Usted qué le diría a su ovejita, a su discípulo? Dice, no vaya nomás y, bueno, si no, lo van a botar de su trabajo. ¿Qué diría usted si uno de las personas que está en su congregación le dice, tengo que ir porque mi jefe me ha invitado al martes de chaya y a mí me ha dicho que lleve serpentina, mistura y además la mesa blanca, o la mesa para la madre tierra, para Pachamama? Esto para las personas que nos ven en el exterior, a través de YouTube, es un ritual de carnaval en la cual se quema o se da una ofrenda a la madre tierra, y ese es un rito, obviamente, que no es cristiano. ¿Usted qué haría? Piense un momentito y a ver qué puede hacer si viene una persona. O si usted está trabajando en una institución del gobierno y el 6 de agosto le dicen, tenemos la presentación del presidente de la República y su ministro va a ir y van a hacer un ritual donde van a estar ya tigris, brujos, demás personas y, bueno, van a participar ustedes también. Usted es cristiano y dice, bueno, eso no me compete. Pero, ¿qué haría usted? ¿Qué le diría? Vaya nomás, guarde su trabajo. Usted como pastor, ¿qué le diría? Piénselo. Le diría, no vaya. Entonces, ¿qué le diría? Con ese antecedente, que es práctica profesional, ojo, estamos haciendo práctica profesional. Creo que muchos de ustedes, al revisar la lista, están en congregaciones, pero supóngase que hay otra persona que quiere trabajar en un lugar que no es una congregación, no es una iglesia. Pónganse en el lugar porque le puede tocar. O sea, ¿qué le diría en los dos casos? En este caso, el tema de ir al martes de chaya, y el otro sería, o chaya, perdón, y el otro sería el de, bueno, ir a una oficial, a un culto oficial, donde se mezclan todos, hechiceros, laicas, santeros, de otras iglesias, de otras denominaciones, todo el mundo se reúne y empieza a orar por las diferentes banderas. ¿Qué le diría usted? Ya tienen idea en su mente, ¿no es cierto? Creo que estamos ya con más o menos una idea. ¿Qué consejo le daría? Ok, como ya tenemos esa idea en la mente, ahora vamos a plantear un estudio del caso. Este es un estudio del caso 1. Quiero que usted utilice su imaginación, utilice la forma de abstraerse y usted póngase en el lugar de esta persona. Ahora no estamos en un sentido de que usted va a la persona de su congregación y va a
dar el consejo de ir o no ir a esos dos acontecimientos. Ahora usted se pone en el lugar. Entonces, estudio del caso 1. A ver, póngase, supuestamente, ¿ya? Métase en el personaje, haga un role playing, dice. Hay una oficina en la cual usted está trabajando ya como jefe de personal, como jefe de recursos o talentos humanos, como jefe de talentos humanos, y tiene muchas personas a su cargo, es una institución grande. No interesa si usted se imagina que es privada o pública. Entonces, usted está ejerciendo como director de recursos humanos, talentos humanos o de personal, como usted quiera. Ahora se utiliza el de talentos humanos, los demás son ya arcaicos. Usted es el director de talentos humanos. Y el caso se llama Fiesta en la oficina para una boda no tradicional. Una boda no tradicional, usted entiende de qué se trata. Es una boda no tradicional, permitida por la ley del lugar, la ley del Estado, la ley de ese país. Supongamos entre una ley que no es convencional, supongamos que es entre una persona de 60 años con un adolescente, otro tipo de unión marital, matrimonial, que vaya en contra de los preceptos bíblicos. Ahora, para fines de formular este estudio de caso, usted va a suponer que, como jefe de personal en la institución donde trabaja, ya ha trabajado un buen tiempo, es tradición, es una costumbre, es un cariño de la empresa para mejorar la productividad, la producción de los miembros de esa empresa. Cada vez que hay algún matrimonio o hay alguna festividad, por ejemplo, uno de los hijos, porque hay empresas que hacen eso, uno de los hijos ha salido bachiller o ha salido profesional, entonces la empresa, para darles una muestra de cariño, les da un pasaje para vacacionar a un lugar del mundo. Eso sucede con muchas empresas, ustedes saben. Entonces, en este caso, usted como jefe personal lo han invitado a la boda. Y usted tiene que llevar el regalo de bodas, que es este pasaje de bodas. Usted tiene que cumplir eso porque esas son las normas de la institución. Entonces, me dicen, mira, tú tienes que ir a celebrar esta boda, es una boda no convencional, y uno de los funcionarios está casándose de esta forma, etcétera, etcétera. Si usted no acepta la invitación a la ceremonia, donde se estila que el responsable, que es usted, de talentos humanos, no va a entregar el pasaje, al negarse a ir sería una clara excepción de la norma, usted no estaría cumpliendo la norma. Hacerlo, ¿qué sería? Si usted va y entrega los pasajes, sería aprobar públicamente la boda, pero ojo, usted es cristiano. Y ahí se lanza el primer estudio de caso. Vamos a preguntar a través del jefe Carrera o de Jesse, ¿cuál sería su actitud? ¿Cuál sería la A o la B? La A sería, usted no quiere ir, no va, se niega a ir, no acepta y rompe la norma, rompe la tradición. O B, ¿no es cierto? Usted va, pero al hacerlo aprobaría ese tipo de matrimonio. Ese sería el estudio de caso. Entonces, usted tiene que responder o qué haría. De repente hay una tercera opción que usted podría plantearla. ¿Qué haría? Adelante, Jesse, por favor. Podríamos ya desarrollar este estudio de caso, el número 1. Bueno, Jesse, damos la palabra, por favor, a las personas que quieran participar. Está bien, estimado arquitecto. Buenas noches, estimados participantes. Alguien que quiera participar puede prender su micrófono y si no prende alguien su micrófono, lo vamos a escoger al azar. Bueno. Mano Marco Antonio López, gracias por encender su micrófono. ¿Cuál es su respuesta? Antes de la respuesta, quisiera pedirle por favor, arquitecto, buenas noches. Buenas noches también a los que están
en este momento escuchando la clase. Quería pedirle por favor que se pueda hacer un poquito más específico en cuanto a la pregunta, porque, bueno, hay muchas formas de contestar, pero yo creo que para esto necesitamos entender muy bien las preguntas o la pregunta, porque tenemos muchos puntos que ha tocado ahorita, ha tocado la chaya, ha tocado la boda no tradicional, eh, bueno, acontecimientos cívicos. Entonces, en realidad, quisiera que nos dé una pauta para poder hacer respuesta concreta y no así, bueno, tenemos muchos seguidores y no sí entrar en una polémica en el momento de dar la respuesta. Muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a hacer un estudio de caso. Supongamos que un profesional, pastor evangélico, lo contratan para manejar como director de talentos humanos de una institución, una empresa. Y en esa empresa, como premio para que las personas puedan ser más fieles a la empresa, hay muchos, ahora se estila mucho dar regalos, dar viajes de regalo a los empleados. Y usted suponga que es el jefe de talentos humanos, jefe de personal o jefe de talentos humanos. Y se va a producir una boda que no es la tradicional, una boda que va contra los preceptos bíblicos. Y usted es el que tiene que entregar el sobre con los vouchers, con los documentos, con los pasajes aéreos, para que esas personas que se están casando vayan a pasar la luna de miel a un lugar. Pero es antibíblica, no va contra los preceptos bíblicos. Hay solamente dos opciones que planteé. Una, usted no entrega los pasajes, se niega, que iría contra la norma y la tradición de la empresa, o B, usted acepta porque dice, bueno, el problema es que aquí siempre se ha hecho esto, entonces voy al lugar donde se está haciendo esa ceremonia y como regalo de la empresa voy a entregarles el sobre con los pasajes para que puedan ir, por ejemplo, a Cancún a pasar la luna de miel. Usted en los dos casos tiene un problema, o sea, ese es el tema. ¿Cómo usted resuelve ese problema de tomar una opción, la A o la B, o una tercera, cumpliendo con la voluntad de Dios, siendo además una persona que cree en Dios? ¿Qué haría usted? Ese es un problema que siempre se presenta no solamente con los pastores profesionales, sino con las ovejas, con los feligreses, con los hermanos que están trabajando en algún lugar y se les plantea ese tipo de temas, que tienen que ir a lugares donde, bueno, se están haciendo algunos rituales que no son cristianos. Creo que me he explicado mucho mejor ese nivel. Adelante, por favor. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, con respecto a la cuestión de si se va o no se va, tendría que ser. En el caso, estamos hablando de un trabajo, estamos hablando de una responsabilidad, de un cargo que uno ha asumido, obviamente, gracias a los méritos, gracias a la profesionalidad, porque cuando alguien va a ser contratado, obviamente, uno va a tener o va a optar por mostrar su currículum, su capacidad, y de acuerdo a la capacidad que miran los que son encargados, en este caso el gerente, será el subgerente, entonces van a contar a esa persona de talento humano para poder desarrollar esto tan importante como la administración de un personal. Tiene sobre él una carga muy importante porque él es el responsable, pero también hay otra carga mucho más importante que es cristiano, que en este caso es un pastor. Entonces, yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. La primera es una responsabilidad de trabajo a la cual se debería hacer, porque si no lo hace, obviamente tiene el riesgo de perder el trabajo, porque tranquilamente pues, los novios están esperando, ya es una tradición, están esperando el regalo de boda y justamente el que es encargado de recursos humanos, en este caso, no llegó con los pasajes.
se enteró el jefe, se enteró el personal, y entonces inmediatamente yo creo que pasaría una nota, un memorándum de despido. ¿Por qué? Porque no cumplió las funciones que habitualmente se hace o se hacía anteriormente. Entonces, un riesgo. El primer riesgo sería de perder su fuente de trabajo. Y al perder la fuente de trabajo, el ingreso que uno tiene para el sustento de la familia, wow, es mucho, mucho para pensar. Entonces, yo creo que en esa parte, como trabajador, como responsable, como profesional, tendría que cumplir la labor que tengo o que he asumido desde el principio, porque eso no ha sido que en ese momento, ha sido de repente, no ha sido que le han sorprendido con esa noticia, sino él sabía que es el responsable de llevar los vouchers y de entregar a nombre de la empresa, porque esa es una tradición. Bueno, lo segundo, en caso que, bueno, uno lo haría espiritualmente. Obviamente nosotros iremos por la parte de la creencia que tenemos, de la convicción que tenemos. Entonces iríamos no con el propósito de ir a participar de esta ceremonia o de esta boda, porque somos conscientes y somos expertos en lo que es el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, iríamos solamente a entregar como responsables y luego nos restringimos, no participaríamos de las otras tradiciones que tienen ellos, porque obviamente nosotros conocemos que ellos no conocen la palabra de Dios, ellos son personas que ignoran los principios de Dios. Entonces solamente yo me voy a la respuesta o me voy a esto que es el principio de que uno tiene que cumplir las normas de trabajo. Por lo otro, yo respeto, todos respetamos y no nos haríamos faltar el respeto, porque muchas veces cuando uno ha faltado a estas cosas se ha hecho ver como el hombre malo de la película. ¿En qué sentido hablo esto? En que a veces voy a tocar un punto en la familia. A veces hay familiares que no son cristianos y de repente invitan a uno que es cristiano a su boda y aquel que es cristiano dice, no, yo no participo de esto porque no son cristianos, porque allá van a tomar, allá van a bailar y todas esas cosas y yo no parto de eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando la familia se reúna o vean que no ha venido aquel hermano, aquel primo, aquel ser querido que era tan amado, uno dice, por eso yo no quiero ser cristiano. Así son los cristianos. Cuando uno les invita, cuando uno les da como que ese pase para que venga a ver la celebración de mi boda, ellos no quieren. Entonces, nosotros como cristianos no somos tropiezo para ellos. Iríamos como que tenemos que demostrar un respeto hacia ellos y luego, obviamente, nuestro corazón siempre va a estar con los principios y con todo lo que hemos aprendido por medio de la palabra del Señor. No sé si me he dejado entender, pero a lo que yo quiero llegar es, hay un punto, el punto de cumplir, que tenemos que cumplir y si no lo hacemos, nos vamos a hacer mal. El otro, que tenemos principios que no podemos principios y que eso siempre debe estar grabado en nuestro corazón. Nada nos va a poder cambiar, nada nos va a poder hacer retroceder. Nosotros siempre vamos a estar con la mirada puesta en nuestro Señor, en Cristo Jesús, que es esperanza de gloria. Muchísimas gracias, arquitecto, y a todos los hermanos y también universitarios que están siguiéndonos en este momento. Muchísimas gracias. Tenemos la participación del hermano del pastor. Pediríamos otra participación. Si desean. Aquí, buenas noches. Amén. Gracias. Buenas noches, arquitecto. La verdad que es un tema muy interesante, más aún cuando uno lo ha vivido en carne propia. Lo primero y es nuestra tarjeta de presentación como cristianos al momento de empezar las funciones laborales en lugares donde no se trata de la iglesia. Porque cuando suceda esto y nos presentemos ya cuando se dé la oportunidad de un compartimiento, tal vez un momento de refrigerio de salteña,
siempre uno tiene que dar a conocer sus principios y tiene que decir, ¿no? Que tiene una fe. A partir de ello, arquitecto, la gente empieza a tenerle respeto. Cuando uno llega a asumir cargos importantes dentro de una empresa, y en este caso que usted ha planteado, son trabajadores de la empresa. Por tanto, tienen conocimiento de que la persona que está ocupando una jefatura de recursos humanos o talentos humanos, esta pareja tiene conocimiento de tal situación. Por un lado, si no conociera eso, ya es grave. Segundo, cualquier jefatura, ya sea a nivel de mando jerárquico, ya sean gerencias o recursos humanos, tiene la posibilidad de delegar, de poder cumplir, ¿no?, con lo que está establecido dentro de la institución o la empresa. Puede dar cumplimiento. No, para mí, que si voy a ser piedra de tropiezo para mis hermanos, como dice la Biblia, porque puede ser que la empresa se va a enterar de esta boda, y entre los trabajadores también también tenemos gente cristiana, y algunos son todavía débiles. Y cuando uno en un rango mayor va a cometer este error, entonces va a ser piedra de tropiezo. Por lo tanto, para mi parecer, siempre hay un asesor, o siempre uno va a pedir permiso. En este caso, por ejemplo, en mi empresa, la jefatura de recursos humanos tiene su mando superior, que es la gerencia general. Entonces tendría que coordinar con gerencia general para que también una persona que tenga tal vez ese rango pueda hacerlo. Pero la verdad, arquitecto, por testimonio le digo que Dios respalda. Cuando uno va a ir con la verdad y cuando uno va a pedir la guía del Espíritu Santo, va a tener todo el respaldo de Dios y no va a pasar nada. Puede delegar ese trabajo de llevar los pasajes aéreos a esa boda, lo puede hacer. Ese es mi punto de vista, eso es lo que he vivido también. Gracias. Muy interesante. Muy interesante. Ahora, una aclaración, obviamente que la boda no es una boda tradicional, no es una boda, digamos, aprobada por la palabra del Señor. Obviamente no somos muy explícitos por razones obvias, pero puede ser una boda que totalmente, digamos, no aceptada por ninguno de los preceptos de la palabra del Señor. Entonces, ese es el punto, ¿no? No es una... Pero las leyes de algunos países dan visto bueno, digamos, incluso para pediatría, para que se casen parejas del mismo sexo, etc. A eso nos referimos como se refiere a un matrimonio fuera de la voluntad del Señor. Entonces, ¿alguna otra persona más, por favor, no pueda tocar el tema? Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, vamos a hacer una sobre este tema. Sabemos muy bien que el servir a Dios es ser totalmente con decisiones acorde a la Escritura. Si nosotros estamos como personal de alguna institución en recursos humanos, primeramente se tendrá que tomar el inciso C, plantear el tema, convocar a un consejo y plantear el tema sobre estas cosas que están pasando. No es facilito delegar, rapidito, porque eso es carnal. Primero se debe consultar a Dios, porque Él nos ha llevado a ese lugar. Estaríamos traicionando si nosotros decidimos por nuestra propia voluntad, estaríamos traicionando la confianza de Dios, porque estamos hablando de una boda que no es acorde a la Biblia. Entonces, bajo ese planteamiento, hará conocer a esa familia y a todos que primero debe ser obedecer a Dios y no caer fácilmente, porque como pastor nos ha confiado Dios un lugar muy importante. Entonces, pues, la decisión tendrá que ser bajo la consulta del Señor. Y es posible que el Señor diga que no es lo correcto, que vayamos a dar el presente
alegremente por no perder el cargo. Si perdemos el cargo, muy bien, Dios lo va a hacer, pero si no perdemos, Dios lo va a agrandar para que lo honren. Ese va a ser el motivo para que conozca más a Cristo todavía. Pero si voy a entregar el presente o voy a delegar, estoy haciendo lo mismo que desobedecer a Dios sin haberlo tenido en cuenta la voluntad que Él tiene en ese momento de que le conozcan en medio de un conflicto. El cuidar el cargo ha sido siempre la debilidad de un pastor. Entonces, pues, si no nos ponemos fuertes en la palabra de Dios, pues lastimosamente nos van a mirar como que nosotros permitimos nomás cualquier cosa y por cuidar el cargo vamos a hacer quedar mal al Señor. Entonces, lo que podemos tomar es siempre, inciso 6, planteamos el tema que estamos queriendo afrontar y seguramente va a salir glorificado Dios en todo porque este es su propósito. En ese tema donde vamos a plantear, vamos a recomendar siempre primero que debe ser Dios primero y el temor de Dios. De cómo actuamos en contra de la Escritura, se nota rápidamente qué decisiones tomamos. Puede ser ofensiva a la palabra de Dios. Donde siempre vamos a plantear, no tomar decisiones rápidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Frías. Es importante el análisis que estamos haciendo porque son casos de la vida real. O sea, realmente todos en algún momento vamos a estar, no solamente en esta tipología de casos, hay varias diferencias, tipologías de casos, pero lo importante es resolver dentro de la cosmovisión cristiana y dentro de lo que está escrito en la palabra del Señor. Y esto es importante porque ya creo que los aportes de las tres personas, de los tres pastores, es muy interesante y muy valioso. Una persona más, por favor, podríamos plantear cuál sería la posición del pastor en este momento. Por favor, Jessy. Está bien, arquitecto. ¿Alguien más desea participar? Puede prender su micrófono. O de caso contrario, vamos a escoger al azar. Le recomendamos que es importante la participación para el tema de la calificación, obviamente, y también en todos los presentes, ¿no? Adelante, por favor, Antonio López. Buenas La persona que... No, perdón. Hermana Mary, muchas gracias por prender su micrófono. ¿Cuál sería su respuesta? Buenas noches, le escuchamos bien, hermana Mary. ¿Cuál sería su respuesta? Gracias por prender su micrófono. Hola. Hermana. Aló, buenas noches. La escuchamos bien. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada. Y buenas noches a los pastores. Bueno, mi punto de vista partiría de que si nosotros hemos sido, estamos ahí como cristianos, yo pienso que primeramente nosotros debemos siempre, donde sea que vayamos, hacernos conocer como quienes somos, porque llevamos nosotros una identidad fuera de la identidad terrenal que tenemos. Todos los que nos conocen deben saber que somos cristianos, hijos de Dios. Y si estamos trabajando en alguna institución, en algún lugar, que bueno, esto se da mucho en nuestra sociedad, porque ciertamente estamos en este mundo, pero la Biblia dice que no somos de este mundo y nosotros, a donde quiera que vayamos, debemos nosotros llevar la palabra del Señor y ser luz, dice la Biblia, y sal de la tierra. Pero hablando en este caso que es muy específico, porque si se tratara de un cumpleaños normal, tal vez de un, no sé, un baby shower, algo normal, por así decirlo, y la gente nos invita, podemos nosotros tal vez ir,
y a predicar, ¿no? A veces pensamos los cristianos que solamente nuestra presencia está diciendo todo, y no es así. Si vamos a algún lugar, si vamos a estar entre personas que no son convertidas, no son de la fe, entonces nosotros debemos predicar, no debemos callar. La Biblia dice que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y de esa forma también podemos ganar a aquellos que no son convertidos. Pero hablando en este caso que se trata de participar tal vez de un sacrificio, tal vez de una llamita, un animal, o a darle un culto a la Pachamama, o hacer una huasta, como dicen, porque eso también sucede en las oficinas y todo ello, o un matrimonio donde no se basa en los principios bíblicos. Tal vez no es hombre con mujer, como dice la Biblia, ¿verdad? Tal vez es hombre con hombre, mujer con mujer, o tal vez es un hombre muy adulto con una niña de 12 años. Imagínense qué terrible. Yo personalmente no iría. Tal vez, aunque si yo soy autoridad también en ese lugar, estoy trabajando, primeramente todos tendrían que saber cuál es mi posición de cristiana. Yo no tendría que manejarlo a escondidas, sino todos tendrían que saber. Y bueno, pues no sé si tal vez el jefe se atrevería a pedirme eso, ¿verdad? Sabiendo mis convicciones, sabiendo que yo no estoy jugando a la cristiana, sino que mis convicciones son firmes, ¿verdad? Entonces no sé si me pediría eso. Ahora sí lo hace, entonces yo trataría de delegar a alguien más, porque me parece que al ir yo personalmente habría hipocresía en mi corazón. ¿Por qué? Porque para empezar, soy fiel a la palabra del Señor, y no estoy de acuerdo. Y si yo voy y presento mis felicitaciones y todo ello, estaría obrando en hipocresía. Personalmente pienso eso. Y también estaría tratando de agradar más a los hombres, estaría tratando no sé, de pasar por encima de la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. La Biblia dice que Él está con nosotros todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando dormimos, y me parece que sería más honrar a la persona, honrar esa ceremonia, honrar a mi jefe, honrar mi trabajo, poner por encima de mi fe, de mi convicción, de mis principios. Y bueno, tal vez podríamos pensar de que vamos a ofender a las otras personas si no vamos, pero lo que más nos debe importar es si estamos haciendo la voluntad de Dios. A veces nosotros no queremos ofender a la gente, pero ofendemos a Dios, y la Biblia nos habla muy claramente de que nosotros debemos obedecer la palabra del Señor. No estamos de acuerdo, no podemos tampoco ser hipócritas, y también debemos saber que si somos pastores y nosotros hacemos algo para no ofender a la gente, vamos a ser de mal ejemplo para la gente cristiana que nos sigue, para las ovejitas que nos escuchan, porque ellos pueden decir, el pastor ha ido, la pastora ha ido, estaba ahí presente, entonces yo también puedo. Entonces somos más tropiezo para la iglesia. Y bueno, pues la gente del mundo yo creo que no tropieza, ¿no? Porque ellos ya están en el mundo, ¿verdad? Entonces siempre el mundo nos va a criticar, siempre el mundo va a criticar las cosas correctas que nosotros hacemos basados en los principios bíblicos. Y yo creo que eso no debe cambiar. Y tenemos nosotros ejemplo en la Biblia hablando acerca de Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego. Tenemos ejemplos del profeta Juan, que fue decapitado precisamente porque el rey tenía problemas, ¿verdad? En su matrimonio. Él se había casado bueno, había tenido ciertos problemas. Habían situaciones inmorales, podemos decir, ¿verdad? Entonces ellos no estaban de acuerdo, y por eso también fueron perseguidos, por eso también los metieron al horno de fuego, por no arrodillarse ante una imagen. Pero en este tiempo, aunque no nos arrodillamos frente a una imagen visible, sí podemos arrodillarnos en frente de un ídolo que puede ser tal vez nuestro ego, nuestras amistades, tal vez pueden ser el dinero, puede ser tal vez el trabajo, no sé. Y como un hermano más antes decía, si es de perder el trabajo, yo creo que lo perderíamos, la verdad. Estaría yo dispuesta, porque sé que Dios tiene bajo todo control, y para mí lo más importante es hacer la voluntad del Señor, es no ofender a Dios y ser de ejemplo para mis hermanos. Y la Biblia nos habla que no debemos de tropezar a los pequeños, y no habla del mundo, habla de nuestros hermanos que tal vez están naciendo recién en la fe, aquellos que nos están mirando, aún a nuestros hijos. Entonces nosotros no solamente debemos predicar con la boca, sino también con el ejemplo que estamos dando delante del Señor a las personas que nos están viendo. Entonces yo personalmente
arquitecto, arriesgaría mi trabajo, lo arriesgaría, pero también antes de que todo esto suceda, yo oraría bastante y me haría conocer con todas las personas, obviamente predicando y mostrando a Jesucristo, porque yo creo que cuando una persona se revela de esta forma ante la sociedad, las mismas personas dicen, no, no hay que darle a él, no hay que hacerle partícipe, porque esta persona es así. Entonces, porque ya tenemos un testimonio, ¿no? Nosotros personalmente como pastores hemos tenido esta situación con las ovejitas que nos dicen que pasan cargo. En el campo, por ejemplo, pasan cargo o les dicen, vamos a hacer esto y tienes que hacerles tomar y todo ello. Y nos han preguntado y nosotros siempre les decimos a ellos que ellos si van a pasar un cargo, ellos tienen que decirles a todos que son cristianos. Y han pasado situaciones en arquitecto en las que las mismas ovejitas han venido y ellos nos decían, sí hemos pasado el cargo, pero les hemos dicho, somos cristianos, no vamos a tomar, les vamos a dar refresquito, podemos darles comidita, pero en las reuniones vamos a orar. Y era una oportunidad para que ellos lleven el evangelio también a las personas. Yo creo que pienso que hay que ser, al menos para estos últimos tiempos, hay que permanecer en la fe y defender la fe de una forma muy valiente, pese a cualquier cosa, amando al Señor por sobre todas las cosas. Arquitecto, esa sería mi posición. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tal vez otra persona más desea participar. Arquitecto. ¿Sí? ¿Quién? Gracias. Gracias, Marco Antonio, por prender tu micrófono. Bien, sí, escuchando los comentarios, a veces uno, bueno, llega a entender o no entiende bien. Nosotros, bueno, acabo de escuchar una participación que dice que no va a participar, pero llevando un cargo, siendo cristianos, igualmente hacen el cargo, están participando en la contradicción. Pero, bueno, fuera de eso, yo quiero hacer conocer lo siguiente. Nosotros hemos sido llamados todos para predicar, y no para predicarnos entre cristianos, o predicarnos dentro de lo que es la iglesia. Obviamente nosotros tenemos que ir y entrar a lugares donde nadie ha entrado, sino cómo vas conociendo el Evangelio, cómo es que vamos a mostrar ese Evangelio de poder o de cambio. Entonces, a la pregunta que usted sí le contesté, que sí iba a ir, pero no le contesté como que yo lo voy a hacer, sino le estaba hablando de una persona que es encargada. Ahora, si yo fuera el encargado, en este caso me pongo yo en el papel de esa persona, obviamente yo voy a ir y me voy a ir con el papel de cristiano. Y voy a aprovechar ese momento, ¿para qué? Para hacerles conocer la palabra de Dios. Porque en muchas ocasiones nos han invitado, tanto con nuestros hijos, nos han invitado con la familia, nos han invitado en muchas situaciones. Y por esa causa es que hemos estado presentes, pero nunca hemos estado camuflados, nunca hemos estado como que, que no miren, que no sepan que somos cristianos, no. Toda una vida nos hemos dado a conocer como cristianos y hemos aprovechado el momento o la situación, ¿para qué? Para poder difundir o hacer escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que nosotros como profesionales, ¿qué vamos a hacer? Porque vamos a ser profesionales, entonces no tenemos que guardarnos en situaciones donde podemos predicar la palabra y hacer que mucha gente cambie, o reaccione, o recapacite. No que somos buenos en la palabra, sino porque hay un Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, yendo a una reunión o participando de algo que para nosotros es malo, podemos tranquilamente meter el Evangelio de Cristo, meter la palabra del Señor y hacer que muchos de aquellos que estaban cometiendo errores o han cometido errores se arrepientan y dejen de cometer errores. Si no, yo diría, ¿dónde vamos a predicar? O solamente hemos sido llamados para predicar entre cristianos, entre hermanos, y no así, discriminarlos a todos y decir, no, no, yo no voy a participar con este porque este no merece la salvación. O este está cometiendo este pecado, entonces no merece la salvación, entonces que todos se vayan al infierno y yo me salvo. No, nos ha llamado el Señor y hemos sido llamados para salvar, así como es la mente del Señor, es de que cada uno se arrepienta y proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda,
Y nuestro trabajo también tendría que ser de la misma manera, tratar de salvar a aquellos que están perdidos, aunque a veces uno podría decir, "Ucha, no, esto no es imposible, ¿cómo me voy a ir a meter?". Nosotros hemos sido llamados. No, imagínense que Dios nos llame para entrar al gobierno, pero vamos a decir, no, ucha, no, aquí está lleno de muchas cosas más, no, no me voy a meter. O de repente nos llama para ir a algún acontecimiento donde se puede predicar la palabra, pero nosotros decimos, no, eso no es de Dios, y no, no vamos. Dios a veces nos da oportunidades de entrar a lugares donde muchos no pueden entrar, pero para hacer conocer la palabra del Señor. No, nosotros no queremos ser famosos, pero sí podemos predicar, enseñar y jalar o ganar esas personas, esas almas para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el sentido, o eso es el llamado que Dios nos ha dado para que nosotros prediquemos. ¿Quién va a predicar? ¿Y cómo va a conocer la palabra del Señor? Si ninguno de nosotros va a entrar o va a querer entrar a esos lugares. Tienen que conocer. Tenemos que entrar, obviamente la unción nos va a guardar para que nosotros no nos convertamos a ellos, sino más bien ellos se conviertan a nosotros. Entonces, ese sería un comentario más añadiendo a lo que anteriormente había dicho. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona más? Arquitecto, Aló, buenas noches. Sí, adelante. Adelante, Bueno. quería. Por favor, Bueno. vamos a hacer por orden. Primero la hermana Griselda y después el hermano Edwin Juan Guacho. Buenas noches, arquitecto, Dios lo bendiga. Muy buenas noches, licenciada, y buenas noches también a los pastores y compañeros de esta noche. Bueno, mi aporte también para todo esto es, ¿dónde está lo que dice la palabra, donde se cumple, donde dice ir por todo el mundo y predicar a toda criatura? Entonces nosotros, donde vayamos y donde estemos, para eso yo creo que estamos estudiando, para ir más allá y abarcar todo lo que es el reino de Dios y abarcar con todas las enseñanzas que nos están dando para ir y predicar el evangelio. Si yo estoy trabajando en esa institución, obviamente me voy a hacer conocer como pastor, me voy a hacer conocer que tengo principios, que amo a Dios y todas las cosas. Pero, ¿cómo voy a ganar a la gente que necesita del Señor? Entonces yo tengo que ir, tengo que cumplir mi trabajo y al mismo tiempo estoy cumpliendo con el mandamiento que dice ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. El Señor ama a todos, y el Señor ha muerto por todos nosotros. Entonces esa es mi participación, arquitecto. Muy buenas noches y que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias. Chelsea, por favor. Le damos la palabra al hermano Edwin Juan Guacho. Tan real, tan de nuestra cultura, es muy, muy interesante. Y tendríamos que mirar esto específicamente, ¿no?, del caso que estamos hablando, porque si hablamos de diferentes situaciones, yo creo que hay muchas cosas que cambian, no hay una sola receta, ¿verdad?, en cuanto a las cosas que se les puede decir a los hermanos en situaciones como esta. Una situación como esta, en la que uno de repente de alguna manera ha de comprometer su fe y su testimonio, es algo que se debe cuidar. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. La Biblia dice que debemos ser sabios. A veces de repente podemos pensar que podemos hacer un bien al decir a la gente, no, tú métete ahí y vas a ver, Dios se va a glorificar, cuando a veces es todo lo contrario. Y en vez de ser bendición, somos tropiezos. A mí me parece muy difícil ir a predicarle a gente que está en un, yo que sé, en un festejo, un baile, en medio de la borrachera y todo ello. Es más, que del hecho, a no ser que Dios me dijera, ¿verdad? Porque lo primero que deberíamos hacer es orar. Si Dios dice ve, porque Dios habla. Si Dios dice ve, porque es un tema muy, como diría, muy escabroso. Si Dios dice ve, entonces seguramente le ha preparado algo. Pero si Dios no dice, entonces deberemos tener mucho cuidado, ¿no?, de enviar como pastores a nuestros hermanos. Porque uno como pastor tiene ciertas convicciones y principios que de repente no va a cambiar. Pero cuando tenemos un hermanito que se ha convertido recién o que está a tiempo en la iglesia, acude a ello. Por la experiencia, yo les puedo decir,
Ha habido hermanos que de repente han estado mucho tiempo en el camino y un error que han cometido de compartir en momentos así ha significado una condenación para siempre para ellos, porque han dicho, pastor, o nos hemos enterado por su familia, es que mi papá o esta persona ha ido a este lugar y se ha servido, ha compartido, y ahora no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso le condena y nunca más han vuelto. O de repente otras personas, como los que tienen que pasar cargos en el pueblo, de repente que no van con una convicción clara, ellos ahí van, participan, pero ya no vuelven más a la iglesia. O de repente, por la misericordia de Dios, devuelven después de 5 años. ¿Y cuál es el problema? Que me han obligado a hacer esto. Entonces, cada persona es muy particular, cada persona es tiene tenemos que mirar de esa manera, ¿no? Porque si hablamos solo por nosotros, nosotros tenemos ciertas convicciones. Pero las personas que de repente, en nuestro caso, cuando a una persona tiene que pasar cargo o tiene que hacer algo, a ese respecto yo le digo, lo primero que tienes que hacer es hacer prevalecer tus principios, tus valores cristianos. Entonces, si tú vas a hacer algo así como ir a pasar un cargo, explícales que esto vas a hacer de esta manera. Y cuando él pasa un cargo, pues bueno, no participa en los rituales, o sea, realmente yo tengo testimonio de gente que ha hecho, pastor, esas reuniones antes eran borrachera, eran pelea, eran hacer esto, lo otro. Pero como me han dicho que pase, me han dicho, voy a pasar, pero aquí se va a hacer todo para el Señor. Voy a orar en las reuniones. No va a haber esto, no va a haber lo otro. Y para la gloria de Dios, realmente eso ha significado un cambio en esa situación, pero era algo muy, 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 muy claro, ¿verdad? Entonces debemos ser prácticos. A veces nos dejamos llevar, digamos, por la emoción y de decir, ya vamos y hagamos y deshagamos. Pero la verdad es que debemos usar de sabiduría por las ovejitas que guiamos, porque nosotros guiamos personas y tenemos que mirar qué están pensando, cuán crecidos están, cuán maduros están, qué les falta. Pues, y es excelente todo esto que estamos aprendiendo, y si lo metemos en un solo saco y no lo aprovechamos por puntos, vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos siempre. Entonces, para que aprendemos, ¿no? Pero si estamos aprendiendo a manejar, por ejemplo, esta situación, ahora este caso, entonces yo creo que podemos aprender y podemos ponerlo en práctica. Aprendemos otra cosa y lo ponemos en práctica, todo en beneficio de nuestros hermanos. Tenemos un llamado, predicar el evangelio, ganar las almas, es cierto. Y todo eso lo hacemos porque no es el único lugar donde vamos a predicar cuando se presente una fiesta o se presente una invitación, ¿verdad? Si son nuestros compañeros de trabajo o sus compañeros de trabajo de alguna persona, todo el tiempo les estamos predicando, no solo con palabras. Y a veces el problema del cristiano, ¿no? Que predica con palabras, pero su vida es un lío. Y de repente se permite ciertas cosas, pero predica bonito, ¿no? Habla bien, pero su matrimonio no es bueno, su vida no es buena. Entonces, esas cosas deben cambiar. El cristiano debe aprender a predicar con el ejemplo, con su vida. Y eso pesa mucho más. Cuando eso pesa, así como me antecedían las pastoras, entonces las personas, cuando estás en tu trabajo, dicen, no, esa persona es cristiana, no va a acceder a esto, mejor que ni le digas, o sea, tu testimonio va adelante. Y si alguien quiere hacerte tropezar y dice, no, a ver qué va a hacer que vaya, obviamente, pues si tu fe no está haciendo a predicar, sino que te está haciendo a cumplir algo, que si Dios te dice que vayas, repito, lo hacemos, pero si no, mejor no te vayas a meter, porque aquí no hay super cristianos, ¿verdad? Tenemos tantos casos en la Biblia en los que gente muy ungida, muy santa, ha tropezado. ¿Por qué? Por no tomar una decisión adecuada en el tiempo correcto, por no obedecer la voz de Dios. Entonces, la sabiduría es muy importante en este tema para guiar a nuestros hermanos, para que ellos no tropiecen y sean guardados. Nuestra obligación es primero la iglesia, ¿verdad? Con nuestros hermanos. La Biblia dice que nosotros debemos cuidar de nuestros hermanos. Hay una palabra muy específica que dice que si nosotros no sabemos alimentar a nuestra propia familia, velar por nuestra propia familia, si no sabemos velar por aquellos que son nuestros propios hermanos, entonces no estamos haciendo cosas bien. Debemos saber primero velar por nuestros hermanos en primer lugar, porque Cristo murió por ellos, y aquellos que están afuera del red, bueno, pues vamos a ir a buscarlos sin descuidar a nuestros hermanos. Entonces, ese sería mi aporte, arquitecto, usar de sabiduría
en analizar cada caso de cada persona que viene a pedir ese consejo, pero por lo último, prevalecer, que prevalezca nuestra fe, que prevalezca nuestros principios y aquello que honra a Dios en nuestras vidas. Gracias, arquitecto. Muchísimas gracias. Bueno, arquitecto, buenas noches. Sí, adelante, adelante. Muy buenas noches, que Dios le bendiga. Y muy buenas noches a la licenciada Jessica, a todos mis compañeros, amados pastores. Bueno, he estado escuchando atentamente, realmente es un análisis muy interesante, pero me parece que un poco se ha salido del marco de lo que significa la pregunta en sí, ¿no? Porque ya un poquito he escuchado que se está generalizando tal vez nuestra actitud o nuestros conocimientos acerca de la palabra de Dios o nuestro llamado. Pienso que específicamente en el caso que usted ha planteado, estimado arquitecto, en ese caso, y también supongo que yo me coloco en ese plano, suponiendo que estoy en estos cursos en la universidad, estoy aprovechando cada uno de los argumentos, las herramientas que nos están dando acerca de aprender, enseñar y todo lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Pienso que en el caso de ser invitado para hacer entrega de un presente, yo personalmente reitero una vez más, habiendo utilizado todas las herramientas que nos brinda la universidad, también habiendo utilizado bien el tiempo como discípulo de Jesucristo, yo iría y como alguien dijo, ¿no? Iría y haría prevalecer mi calidad de hijo de Dios. En este caso, puedo entregar yo el presente a nombre de la empresa la cual me ha contratado. Entregaría el presente y luego expondría lo que yo pienso al respecto de esa situación, de ese matrimonio en este caso. Entonces, de esa manera pienso que yo estoy siendo luz y sal en el mundo. No me estoy ocultando porque la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y una ciudad asentada sobre una montaña no se puede ocultar. Entonces yo haría prevalecer, reitero, con todos los conocimientos, con toda la sabiduría que Dios me está brindando en este tiempo, y yo haría prevalecer lo que es la palabra de Dios y haría conocer mi punto de vista y mi situación, ¿no? Como cristiano. Haría conocerla de una manera libre y, bueno, tal vez, como alguien decía, podría haber consecuencias, digamos, que algo no le haya gustado o al gerente no le haya gustado mi participación y tal vez podría él prescindir de mis servicios, ¿no? Pero de todas maneras yo ya he practicado todo lo que he aprendido, he puesto en práctica, porque de eso se trata. Si no, yo pienso, ¿cómo lo voy a hacer práctico si no lo hago verdad en mi vida? Entonces yo haría eso, ¿no? Haría eso, reitero, porque la palabra de Dios dice, ¿no? Dice, nosotros no hemos venido a condenar, ¿no? No hemos venido, Jesús mismo dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino vine a salvar lo que se había perdido. Y tal vez en esa intervención que yo haya hecho real la intervención, muchas personas tal vez, podría ser que muchas personas se pongan a pensar en ese instante, ¿no? En qué situación se encuentra, en qué tipo de reunión se encuentra. Entonces yo de esa manera haría mi trabajo, predicaría y la palabra de Dios no vuelve vacía. Y estoy seguro que varias de esas personas que
podrían asistir a esa reunión, se pondrían a pensar y a meditar con las palabras que puede poner el Espíritu Santo en mi boca. Entonces, esa es mi opinión específicamente en este caso, ¿no? El caso que usted ha planteado para hacer el estudio y el análisis correspondiente. Nada más, arquitecto, que Dios le bendiga mucho y a la licenciada también muchas bendiciones y a todos mis compañeros. Muchas gracias. Saludos desde Oruro. Muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra persona más que quiere dar su Buenas opinión? noches. Adelante. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, arquitecto. En este momento estoy con el pastor Luis Guachaya, que también quiere dar su opinión, arquitecto. Adelante, por favor. Buenas noches, arquitecto. Dios lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches, arquitecto. Bendiciones a todos los hermanos, los pastores y los amigos que nos están escuchando. Solamente quiero dar mi aporte en este momento para decirles que el modelo siempre es Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo, recuerden, decía, yo soy amigo de pecadores y publicanos. A él se lo veía, por ejemplo, con Mateo, con Zaqueo, estando en reuniones que tal vez por muchos estaría desaprobada. Así que Jesucristo andaba con ese tipo de personas, pero ¿para qué? Para que así el Evangelio, la palabra de Dios, pueda prevalecer, porque dice en el libro de Hechos que la palabra de Dios prevalece poderosamente. Así que, mis amados hermanos, y con todo respeto decirles que si un cristiano está lleno del Espíritu Santo y también y con todas condiciones, así como Jesucristo, puede estar en cualquier lugar, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está con nosotros. Entonces, cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios es íntegro, lleno de Espíritu Santo, repito, puede estar así como Jesús, en cualquier lugar, no importa. ¿Por qué? Porque es la luz del mundo. No nos olvidemos, nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que en este momento, ese sería mi aporte para que podamos entender que el modelo siempre es nuestro Señor Jesucristo. Porque repito, decía que él era amigo de pecadores y también de publicanos. Y los sanos no necesitan médico, los enfermos necesitan médico. Nada más, que Dios los bendiga, bendiciones y paz de Dios. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, este estudio de caso es importante porque vamos a hacer un par o más estudios de caso, dependiendo en qué nivel del taller estemos. Pero es muy importante porque acá vamos a aplicar no solamente los conocimientos bíblicos, también tenemos que aplicar una serie de conocimientos extra bíblicos, ¿no es cierto? O sea, con la participación de la hermana Griselda Daño, con la participación de la otra hermana también, es que tenemos que ser muy amplios en el concepto de entender situaciones, entender momentos, entender contextos. Entonces, algo muy importante que lo tenemos que ver es que hay que hacer análisis desde varios puntos de vista, hay que ser muy sistemático. Por ejemplo, el tema legal, el tema, todo lo que significa la parte jurídica, el tema administrativo, si vale el término, analizar las normas de donde uno está trabajando, determinar qué dice la norma en relación a este tipo de temas. Pero desde el punto de vista legal ya teníamos todo un conocimiento desde la Constitución Política del Estado, pasando por el tema de las leyes que están vigentes en ese momento en el país, y puntos importantes también de la parte psicológica, sociológica, determinar antropológicamente qué es lo que podría suceder, cuál es la reacción. Imagínense si esa institución tiene unos 500 o 600 personas. Entonces esto tenemos que verlo con cómo reacciona todas las personas en equipo, juntas, una serie de temas. Pero
lo más importante es estar en comunión con Dios y pedir consejo al Espíritu Santo de Dios y además basarnos en la parte bíblica. Si planteamos este ejercicio, hay varias formas que, bueno, resuelven. Es un ejercicio bastante clásico. Dice, por ejemplo, ¿qué dice la palabra del Señor? Obviamente estamos entendiendo que hay que hacer un análisis de contexto, de coyuntura, del momento que estamos viviendo, de ver todos los aspectos que determinan por qué usted está trabajando ahí. Cada caso, cada momento es diferente. Hay muy buenos aportes de los universitarios, plantean cómo se debe generar cierto tipo de la aplicación del desempeño de aprender a vivir en grupo, o sea, es un arte tener las relaciones de pacificadores, las relaciones humanas, las relaciones que nos pueden dar cierta ventaja, cierto plus, como llaman los técnicos, en la relación de toda la institución. Me parece importante, ¿no es cierto?, que usted cuando entre a la institución, usted tiene que determinar realmente que lo han contratado y porque también su licenciatura es tenemos la gran ventaja que usted, licenciado en liderazgo pastoral, entra a esa institución y usted, bueno, tiene todo el aval de la gerencia, de todo, porque es ya reconocida su profesión como liderazgo pastoral. Entonces ahí tiene gran parte del problema resuelto. Pero supongamos que no conocen que usted es licenciada en liderazgo pastoral y piensan que solamente es máster en administración de empresas. Igual, usted tiene que hacer su análisis en comunión con Dios. Por ejemplo, ¿qué dirían algunas personas? Aprobar el pecado es incluso más grave que el pecado en sí. Grave. ¿De dónde sacan ese problema? Aprobar el pecado es incluso más grave que el pecado en sí. Entonces, ahí viene el tema. Romanos 1:32. ¿Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte? Sin embargo, no solo siguen practicándola, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Romanos 1:32. Esa es la nueva versión internacional. Entonces, otras personas tomarán otro versículo de la Biblia. Participar del pecado es actuar como cómplices. Otro punto de vista. Por lo tanto, no se junten, no participen, ni sean compañeros, ni cómplices, ni a parceros, ni compadres con esa clase de personas. Así que no tengan nada que ver con ese tipo de gente, a quienes también ustedes, al ser amigos, serían cómplices suyos. Y eso está en Efesios 5:7, que dice, no seáis pues partícipe con ellos. Otros dirán, bueno, yo leo todo lo que significa Romanos desde 1:28-32 y lo vuelve más dramático. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no conviene, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, retractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, a los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo les hacen, sino también dan su aprobación a los que practican. ¿Es cierto? Aquí viene un tema de cómo usted tiene que ser tan experto y tan ubicado en el tema de Dios. Y dice, y realmente los felicito por las participaciones que tienen, porque dice, otro, ser misericordioso con él o los supuestos pecadores. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, lo que decía el pastor hace un momento atrás. Mas id y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, Mateo 9:11-13. Entonces, en este versículo compara la necesidad de los enfermos que tienen de un médico. Obviamente, el médico de vocación
le gusta estar con el enfermo. A nosotros que, bueno, nos parece medio complejo estar con el enfermo, pero el médico está en el hospital, está todo el día atendiendo enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino son los enfermos. Entonces el médico desarrolla su trabajo profesional en el hospital, en la clínica. Es imposible que odie la enfermedad, es imposible que odie al enfermo. De repente sea la enfermedad, pero la combate, no tiene prejuicios, tampoco se escapa de ellos, dice, no quiero meterme con los enfermos, tiene que estar con ellos para sanarlos. Entonces, aquí es donde usted, como pastor, experto en la palabra del Señor, experto en los otros conocimientos, va a ir tomando decisiones tanto de asesoramiento como también de práctica profesional. Si se dan cuenta, si unimos todo lo que hemos hablado esta noche, coincide, por la experiencia que tienen todos ustedes, que realmente el pastor tiene que tomar decisiones actitudinales que son únicas, que no son igual que de las otras personas, porque nuestro conocimiento, nuestra pertenencia no es de la tierra, nuestra pertenencia es del reino. Somos embajadores del reino. Por ende, no pensamos igual que la gente de la tierra, no pensamos igual que los hermanos que están en la tierra. Y ese es un punto importante porque nos damos cuenta que realmente ustedes tienen una formación, como lo dije en la anterior clase, que este es como llevar un curso de posgrado. Ustedes tienen tal manejo de la situación porque ya tienen la práctica bien desarrollada. Eso es buenísimo, porque eso va a determinar la calidad de sus proyectos de grado, las tesis de grado. Entonces, si nos damos cuenta y analizamos todos estos versículos, estamos en comunión con Dios, estamos con el Espíritu Santo de Dios, y lo que dijimos en algún momento en que nosotros somos creados de forma diferente. Cada pastor es diferente, cada ser humano es diferente, tiene su identidad. Si usted aplica lo que hemos charlado esta noche, lo que hemos hablado esta noche, lo que hemos explicado esta noche, estamos seguros que todos los que han participado van a tener buen resultado. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo y el respaldo del Espíritu Santo de Dios. La forma como llegamos a tener ese apoyo, la forma como entendemos, cómo planteamos nuestra participación, nunca va a ser igual que el pastor X con el pastor Y. El pastor Y tiene su estilo, tiene su personalidad, tiene su forma de ser, y el otro pastor tiene su personalidad, tiene su forma de ser. Pero si se dan cuenta, lo que nos une es la palabra del Señor, el modus operandi, cómo en comunión, cómo pedimos favor a Dios, cómo pedimos la gracia de Dios para que nos pueda abrir nuestro pensamiento, cómo actuamos. Y realmente nos damos cuenta que nuestra profesión para resolver problemas de este tipo es única porque tenemos un instrumento buenísimo que es la palabra del Señor. Tenemos al ayudador, que es el Espíritu Santo de Dios. Tenemos a nosotros mismos como los que somos enviados, somos los escogidos, somos los santificados, somos las personas que tomamos la decisión de hacer las cosas de libre albedrío. Y si usted tiene el respaldo de Dios, si usted tiene el respaldo del Espíritu Santo de Dios, estoy seguro que va a salir de cualquier tipo de problemas que se presenten en el trabajo. Y estoy seguro que usted también va a tener la posibilidad de poder dar el consejo. Incluso es increíble cómo nos plantea el Espíritu Santo de Dios que sobre un mismo problema a veces damos consejos aparentemente contradictorios, pero los dos consejos apuntan a resolver un problema dentro de la voluntad de Dios. Y eso creo que hemos comprobado esta noche con este planteamiento y la discusión. Entonces, la madurez del pastor, la madurez del ministro de Dios se puede determinar que es en base al conocimiento a profundidad, al discernimiento de la palabra del Señor y obviamente a la metodología. Pero lo más importante, y rescato lo que plantea nuestro hermano universitario, tenemos que seguir el modelo de Jesús. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y ahí empezamos a plantear
acciones que nos van a llevar al entendimiento, a la inteligencia y a la sabiduría. Porque no debemos olvidarnos que quien actúa a través de nosotros no somos nosotros. Somos canales de bendición. Quien actúa a través de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Linda discusión. Los felicito. Realmente tienen mucho que dar, mucho que plantear. Ustedes realmente serían excelentes catedráticos. Y lo digo sin ningún temor a equivocarme. Incluso mejor, daría mejor esta cátedra que yo, porque tienen mucha preparación, todos los que han participado. Y lo que hay que hacer es seguir profundizando, aprender a aprender. ¿Cómo aprendemos a aprender a resolver problemas espirituales? ¿Cómo enseñamos a resolver problemas espirituales? Esta es la clave y este es el éxito de nuestra carrera. Me siento muy honrado por haber participado en esta pequeña discusión de resolución de los casos. Vamos a plantear casos, pero ya para no que no sean, digamos, directamente tomados por sorpresa, vamos a mandar los casos para que ustedes se preparen y puedan plantear a través de la justificación el tema bíblico. De acuerdo a este versículo, yo planteo esto y me apoyo en este versículo, me apoyo en este contexto bíblico, me apoyo en esta situación bíblica, y eso se tiene que hacer, y yo creo que para ustedes es un hábito, el resolver problemas en base a la palabra del Señor, en base a los dones que usted ha recibido, en base a todos los talentos que tiene. No dejemos nunca de practicar este tipo de temas. Pastor que está fuera de práctica pierde la habilidad. O sea, ¿y qué es lo que quiere que hagamos nuestro amado Padre? Es que estemos todo el tiempo, ejerciendo la provisión de ser discípulos de Cristo, ejerciendo la provisión de ser representantes de Él en la tierra, de ser sus embajadores, de ser la sal, lo que decían los hermanos, de ser la luz que no puede estar oculta, y además de ser pacificadores. Estoy seguro, si se presenta un tipo de esta problemática en una institución pública o privada, se armaría el lío tremendo. Chismes por acá, chismes por allá, que no puede ser, que vamos a denunciar a la persona que no quiere hacer esto, que tenemos nuestros derechos, que estamos apoyados por tal ley. Se arman tremendos líos. Si usted maneja la institución donde usted ha sido puesta por el Señor, por su meritocracia, porque eso también lo ordena el Señor, lo más importante es ser pacificadores. Muchísimas gracias. Vamos a entrar al comentario final de las personas que quieran plantear, para que hagan el análisis de este trabajo y de la forma como enfocamos la construcción del conocimiento. Por favor, licenciada Jessie, si es tan amable, y seguimos llevando el récord también de las personas. Está bien, estimado arquitecto. ¿Alguna persona que quiera realizar el comentario de la clase? ¿Puede prender su micrófono? Bueno, entonces vamos a hacer de manera aleatoria. Rebeca Nina Ramos, ¿tiene algún comentario acerca del día de hoy? De la clase del día de hoy. No es para medir todo. Que tenemos Bueno, hermana Susana María Condori, ¿tiene algún comentario de la clase del día de hoy? La hermana Rebeca ya prendió su micrófono. ¿Cuál es su comentario? Buenas noches, licenciado, buenas noches. En cuanto al comentario, pues realmente hemos podido aprender y gracias por las enseñanzas, realmente se ha quedado claro. Puedo decir que realmente los aportes de los pastores han sido de mucha bendición, hemos estado aprendiendo y puedo decir que ha sido de mucha bendición esta enseñanza. Gracias. Una persona más, sería interesante también, de repente los que han participado, dar su comentario, porque esto es también parte de lo que estamos desarrollando, aprender a aprender, aprender a enseñar, enseñar a aprender y aprender
a enseñar. Entonces, esta es una metodología que le parece si podemos seguir avanzando en el tema y cuál sería la posibilidad de enriquecer este tipo de discusiones dentro de la congregación, especialmente en los hacedores de discípulos. Este tipo de temas son bien importantes tocar con los que están en el discipulado, porque eso fortalece la fe, fortalece las ganas de ser más como Cristo Jesús y nos dan muchas respuestas, los mismos jóvenes, las mismas hermanas, los mismos señores que están en el discipulado y nos dan lo más importante es aprender entre nosotros, generar la comunidad de construcción del conocimiento, especialmente cuando seguimos a los pasos del maestro, del gran rabí. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Puede prender su micrófono? Hermano Miguel Ángela Beranga, ¿usted tiene algún comentario acerca del día de hoy, del taller? Sí. Hermana Rosario Tapia, ¿cuál es su comentario del día de hoy? Porque también a los lados, ¿no? Se les recuerda que sus participaciones son muy importantes. Hermana Omar Oscar García, hermana Rosario Gravina, gracias por prender su micrófono. ¿Cuál es su comentario del día de hoy acerca del curso? Bueno, es muy interesante realmente. Nuestro modelo es el Señor Jesús y creo que por eso debemos estar todo el tiempo llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, orar sin cesar. O sea, el trabajo, cualquier cosa que hagamos, en nuestro corazón y en nuestra mente debemos estar orando siempre. Porque la palabra de Dios dice que el enemigo da vueltas alrededor de nosotros para devorarnos. Entonces nosotros, para no caer en trampa del enemigo, debemos estar orando siempre en nuestro corazón y creyendo de verdad que Dios nos dijo algo muy importante: yo estaré contigo hasta el fin del tiempo, o sea, hasta el fin del mundo Dios va a estar con nosotros. Y eso es tan importante, saber que donde vamos, va Dios con nosotros. Y Dios siempre va a pelear por nosotros, siempre y cuando nosotros estemos con un corazón puro, con un corazón de niña, con fe, creyendo que Él está a nuestro lado. Y saber que Él tiene un plan grande para donde vayamos, algo tiene que hacer Dios, algo tiene que moverse, algo sucede donde vamos. No es nosotros, sino que Dios en nosotros se va a mover y donde vayamos. A mí me ha pasado muchas cosas así, yo tenía esa experiencia y la verdad que siempre he pensado, Dios está conmigo, lo que tenga que pasar va a pasar, pero Dios está conmigo, decía. Y la verdad que siempre Dios nos ha respaldado, personalmente a mí, y siempre he salido de cosas así fuertes, he salido bien, porque nunca he negado que soy cristiana, nunca he negado a nadie que amo a Dios y que amando a Dios, amo a mi prójimo, y está en mi mente que debo salvar a cualquier persona y mostrarle a Cristo donde vaya. No tengo que pensar más que me van a votar o que no, eso no está en mi pensamiento. Mi pensamiento está en que Dios está ahí conmigo, que Dios se va a mover, Dios va a hacer algo, porque siempre Él es el que hace, el Espíritu Santo hace su obra tan grande. Y yo quisiera aportar con eso, que jamás debemos temer y tampoco debemos pensar más que nos va a pasar esto, o que nos va a pasar el otro, o que nos van a morir, o que vamos a perder el trabajo, digamos eso. No creo que esos pensamientos no deben estar en nosotros, por eso debemos constantemente estar en comunión con el Espíritu Santo para tener buenos pensamientos, saber que nosotros donde vayamos, Dios va a obrar, el Espíritu Santo va a obrar, Jesús se ha de mover, se ha movido siempre, se va a mover ahora y se moverá siempre también, siempre se ha de mover Él, porque Él con un propósito nos ha escogido
de donde vayamos nosotros, somos luz y sal, y no tengamos miedo de nada, porque Él está con nosotros. Ese sería mi aporte, arquitecto y licenciada. Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias. La última intervención, por favor. Jessy, para ir tomando. ¿Sí? Arquitecto, buenas noches. Claro que sí, quisiera aportar con algo pequeño. Justamente lo que hace rato, ¿no es cierto?, hablaba y mencionaba y decía que es bueno desarrollar justamente nuevos saberes para hacer lo que son buenos diseños también lo que es en los trabajos. Por eso la palabra nos dice, ¿no? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, esto nos ayuda también, yo creo, a lo que es, como usted mencionaba, a la construcción y a la desconstrucción, siempre enseñando significativamente con un análisis crítico de todo lo que ya estaba construido, porque para realizar una nueva construcción hay que desconstruir, y así también vamos a ser unos buscadores de la verdad, orando lo que es en el Espíritu Santo. Y con esta sabiduría que Dios nos va a dar, justamente vamos a enseñar a enseñar. Eso sería mi aporte, arquitecto. Muchas gracias, muy buen enfoque. Sería importante que ese enfoque, lo que va a quedar grabado, obviamente, pero también lo puede aplicar en la parte de los wallpapers. Me parece que es muy buen aporte conceptual distinguido universitario. Sería bueno que lo vayamos escribiendo en un wallpaper que podría ser ya para parte del desarrollo de lo que significa la parte del internado rotatorio en el cual ustedes están participando. Internado rotatorio debe ser para el bien, buena obra para la institución donde está trabajando, pasando su internado rotatorio. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra persona? Sí, arquitecto, muy buenas noches. Una vez más yo quisiera participar, por favor, arquitecto, y quería decirle, bueno, quería agradecer a usted la enseñanza que nos da y agradecer a los pastores y bendecirlos a todos los hermanos que nos están escuchando, porque ciertamente, ¿no? Aprendemos uno de cada otro, aprendemos de nuestros hermanos y debemos tener siempre en cuenta que somos uno en Cristo. Y lo que decía el hermano Raúl hace un momento, yo también quería decir, es tal vez lo mismo de otra forma, hablando acerca del tema de hoy, de aprender a aprender. Yo creo que para aprender a aprender es mejor, es primero desaprender, y creo que eso es lo más difícil, ¿verdad? Entonces, a veces a uno se le hace costumbre porque practica algo durante muchos años y ya está formado en esa parte y cuesta bastante remover todo aquello que tal vez pensábamos que es lo mejor y que no se puede sacar, y a veces eso nos perjudica para no seguir aprendiendo. Entonces, para aprender algo, siempre tenemos que remover esto y quitarnos de la mente que lo sabemos todo, ¿no? Y yo creo que eso debemos quitarlo. Y aunque ya somos mayores, nosotros debemos seguir adelante para servir al Señor con una mayor excelencia. Creo que no debemos ser los cristianos de hace 5 años, de hace 10, 2 años. Debemos ir madurando, debemos ir creciendo. Y realmente es una bendición escuchar tantos puntos de vista, como usted decía, arquitecto. No vamos a tal vez pensar igual, pero yo creo que también esto tiene mucho que ver acerca de los 5 ministerios del llamado que Dios nos ha dado. Somos diferentes. La Biblia decía, o la Biblia dice que no todos somos ojo, nariz, boca, mano, pie, y no vamos a decirle, como dice la palabra, que porque no eres pie, no eres parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes formas tal vez de pensar. Somos personas, somos un mundo diferente tal vez, pero yo creo que debemos encontrar aún en esta forma la unidad, y que lo que pensamos, como usted decía, igual está en la palabra, ¿verdad? Está en la palabra, dice una cosa, dice otra cosa, pero la clave es que nosotros nos basemos en la palabra del Señor, y aunque tal vez pensamos diferente, no tomarlo de una forma en la que nos pueda dividir, más bien que nos pueda unir. Y realmente sería maravilloso. La palabra dice que Jesús en el libro de Juan oró acerca de la iglesia. Él dijo: Padre, no te pido por los que están en el mundo, te pido por los que me has dado, que sean uno.
Y yo creo que esa es la oración que el Señor hizo en su corazón y es el anhelo para que toda la iglesia se pueda unir. Y yo creo que esa unidad va a suceder cuando tengamos un verdadero amor y aprendamos entre nosotros a amarnos con todo, ¿no? Aceptándonos con todo lo que pensamos. No existe una sola iglesia o una denominación que sea la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia de Cristo es todo un cuerpo. Y yo creo que si nosotros aprendemos a aprender a amarnos, a aceptarnos, a tal vez no atacarnos, a respetarnos también y a escucharnos entre nosotros para que podamos edificarnos y para que podamos comprender a nuestro hermano. Yo creo que ahí va a comenzar la unidad en el cuerpo de Cristo, que realmente ese sería el más grande milagro. Y yo creo que al manifestarnos de esa forma, ganaríamos más almas que tal vez sin predicar, ¿verdad? Como alguna vez un siervo decía esto y tiene mucha razón. Y bueno, yo quiero bendecirle, arquitecto, porque usted es el canal que Dios está usando para que muchos de nosotros, pastores que somos de diferentes denominaciones, podamos nosotros escuchar una voz y podamos querer seguir aprendiendo y de alguna forma el Señor nos está reuniendo, tal vez en la universidad, para que realmente esta oración de Jesucristo se cumpla, que seamos uno, que podamos nosotros llegar a la altura, como dice la palabra del Señor, ¿no? La estatura, la plenitud de Cristo, entendernos entre nosotros, escucharnos y amarnos con todo, arquitecto. Y bueno, yo bendigo su vida, bendigo la universidad, la carrera que estamos siguiendo. Yo sé que todo es obra para bien. Creemos en el Señor Jesucristo, creemos que algo muy grande viene. Y bueno, a todos mis amados pastores, decirles gracias porque hemos escuchado también y siempre nos edifica la palabra, arquitecto. Y bueno, esa sería mi participación. Que Dios le bendiga, arquitecto, Dios bendiga a la licenciada Jessie y a todos los pastores y compañeros de la carrera. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora. Y tenemos que plantear ya a los trabajos también que van a edificar y van a hacer bendición para todos y cada uno de nosotros. Ahí ya han empezado a desarrollar algunos wallpapers. El día de mañana les haremos llegar dónde podemos unirlos, clasificarlos, sistematizarlos. Y queremos que esos wallpapers entren en diferentes niveles en teología sistemática. Si usted está escribiendo sobre la oración, vamos a darles el lugar en qué lugar de la teología sistemática va a entrar. Si está haciendo un estudio sobre guerra espiritual, no sé qué temas estarán desarrollando, pero esto les va a servir también para sistematizar y es mejor que ese trabajo lo hagan con vistas para lo que significa hacer su proyecto de grado o tesis de grado. Entonces ya va a tener un gran avance con los 12 wallpapers y ese mismo va a edificar a otras personas. Este ciclo de conferencias que tenemos de formación de pastores lo hemos escrito entre varias personas, no ha sido solamente una persona. O sea, uno escribía un wallpaper, la otra persona lo corregía, al corregirlo lo cambiaba, otra persona lo aprobaba, otra persona lo comentaba. Y esto es importante porque trabajar en equipo es uno de los temas más importantes que nos van a llevar también a la unión, nos van a llevar a converger, ¿no es cierto?, en lo que significa servir a Dios con excelencia. Entonces, para mañana le vamos a mandar eso. Pediríamos a Jessie, por favor, que pida a nuestros hermanos universitarios, algún hermano, alguna hermana, que pueda orar para cerrar este trabajo que hemos hecho hoy día. Adelante, Jessie, por favor. Está bien, arquitecto. Vamos a pedir a la hermana Judith Esther Bernal que haga una oración el día de hoy para despedir la clase. Bueno, la hermana Judith se salió de la sesión. A la hermana Teresa Choque Blanco pedimos que cierre la clase con una oración, por favor. Gracias, Señor. Muy buenas noches, amada arquitecto y licenciada y todos los que están presentes, distinguidos pastores. Bueno, la clase ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Estamos aprendiendo mucho y algo que quería decir es que el Señor ve en nuestro corazón, no nuestras actitudes, la manera como lo hacemos.
¿ya? Y bueno, en esta noche vamos a dar la gloria a Dios, Padre bueno. Toda la gloria es para ti. Gracias, Señor. Tú sabes por qué haces las cosas, Padre. Queremos agradecerte por esta reunión. Gracias por nuestro arquitecto, Señor, por todos los que han participado, los que están presentes, Padre. Ni una hoja de un árbol puede caer, dice tu palabra, si no fuese tu voluntad. Y te damos toda la gloria. Gracias, Señor. Danos más sabiduría para entender y discernir y hacer tu voluntad y ser obedientes a ti en primer lugar, Padre. Gracias, Señor, y bendigo al arquitecto y todos los que están presentes, mis pastores, compañeros, siervos de Dios. Gracias, Señor, por todo este aprendizaje. Amén, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias.